Queridos hermanos y amigos, para poder estudiar este importante tema, vamos a pedir la dirección del Señor en primer lugar, que Él pueda dirigirnos para comprender su santa voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en este momento, cuando vamos a abrir tu palabra y vamos a analizar este importante tema sobre la ley de Dios, queremos rogarte, Padre Celestial, que desde el cielo puedas enviar tu Santo Espíritu y puedas, Señor, darnos a entender tu santa palabra, tu santa verdad. Por favor, Señor, también te rogamos que trabaje tu Espíritu en la mente de cada uno de nosotros, como también en los que nos ven a través de este medio. Los que han de escuchar esta palabra, Señor bendita, por favor, sea una bendición para cada uno. Suplicamos la dirección tuya en todo momento y que reprendas al enemigo para que no tenga parte. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo cordial para todos los queridos hermanos y hermanas que hoy estarán con nosotros a través de estos medios para estudiar un importante tema cuyo título es La eterna ley de Dios. Estoy seguro que este estudio va a causar algunas polémicas, algunos comentarios, ya sean positivos o negativos, pero en el nombre del Señor compartiremos con mucha alegría. La eterna ley de Dios es un tema sumamente importante. Vamos a la introducción. Según la palabra de Dios, aquí encontramos que en el libro de Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8, dice al respecto: Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los mandamientos de Dios son eternos, no pueden fallar, los ha establecido el Señor como algo importante para cada uno de nosotros. Es muy necesario comprender que el autor de la ley de Dios en realidad no fue el ser humano, sino nuestro mismo Creador, según encontramos la palabra de Dios aquí en el libro de Isaías, el capítulo 33, versículo 22, donde dice claramente la palabra de Dios: porque el Eterno es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, dice la palabra, el Eterno es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Y luego encontramos en Éxodo 32, 16, dice: y las tablas de la ley eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Tanto la escritura de la ley como también las tablas era obra de Dios. Y luego encontramos el manuscrito del 24 de julio de 1884, donde dice a la letra de esta manera: la ley fue ordenada para vida y es una expresión del amor de Dios al hombre. Interesante, ¿bien? Y luego dice: despreciarla es despreciar a su autor. Si una persona un día se pone en contra de la ley de Dios, está rechazando a Dios mismo, el autor de la ley. Y de ahí que tenemos que tener mucho cuidado de no despreciar la ley del Señor. Pero quiero decirles algo muy importante en esta noche. La ley de Dios tiene dos aspectos sumamente importantes. Uno de ellos es el aspecto de la prohibición. Y el otro es el aspecto de la misericordia. ¿Qué quiere decir estas cosas? ¿Cuántas veces nosotros predicamos de la ley, pero en qué sentido? Solamente prohibiciones. Que haga esto, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Hacemos una larga lista que debes hacer. Eso es lo que comúnmente se ha enseñado en el mundo religioso. Y poco hemos tratado del aspecto de la misericordia. En este seminario, en este ciclo de estudios, llegaremos a comprender efectivamente la ley de Dios en los dos aspectos, pero enfatizando la segunda parte, el aspecto de la misericordia. Vemos a continuación el escrito inspirado que nos menciona lo siguiente en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 276, dice a la letra: la ley de los 10 mandamientos
no ha de ser considerado tanto desde el aspecto de la prohibición. Ojo, mucho cuidado, no se debe considerar tanto a la ley de Dios desde el aspecto de la prohibición. Más bien dice aquí lo contrario, como desde el aspecto de la misericordia. La ley de Dios debe ser estudiada, queridos amigos, queridos hermanos, desde el aspecto de la misericordia. ¿Y qué es eso, el aspecto de la misericordia? Es la manera como la ley nos hace ver nuestra realidad, nos hace ver nuestro pecado, nuestra necesidad y luego nos lleva al Salvador. En el libro de Gálatas dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley no nos salva, la ley no nos hace perfectos a cada uno. Lo que nos hace ver nuestro pecado, nos hace conocer lo que somos y nos conduce a nuestro Salvador, al Señor, al Dios que puede salvarnos. Ese es el aspecto de la misericordia. Vamos a ver ahora brevemente este detalle. La ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Interesante este cuadro. Veamos el escrito de la palabra de Dios. En Salmos 89:14 leemos lo siguiente. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Justicia y juicio son el cimiento del trono del Señor. Y en el Camino a Cristo, la página 60, leemos lo siguiente. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio de amor. Y en consecuencia, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Esa es la ley de Dios. Es el fundamento del trono de Dios. Es el fundamento del gobierno de Dios. La ley tiene su origen entonces en Dios mismo, en el cielo mismo, la ley de Dios. Qué importante. Ese es el cuadro que nos presenta la ley de Dios. Y algo interesante, un cuadro muy importante, nos menciona la Sagrada Escritura en el Discurso Maestro de Jesucristo, la página 94, dice lo siguiente, atención, en el cielo no se sirve con espíritu legalista, en el cielo no se sirve con un espíritu legalista. Cuando Satanás se rebeló, dice el escrito, contra la ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles, casi como algo en que no habían soñado antes. En su ministerio los ángeles no son como siervos, sino como hijos. Hay perfecta unidad entre ellos y su Creador. La obediencia no es un trabajo penoso para los ángeles. Qué importante. Imagínense el amor, el principio del amor estaba en el corazón de cada ángel. Y por eso que ellos les servían por amor, no por exigencia. De tal manera que el escrito dice que aún los ángeles desconocían que existía una ley. Ni se daban cuenta que existía, pero obedecían por amor. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, que cada uno le sirvamos a Dios voluntariamente. Pero para que le sirvamos a Dios voluntariamente, necesitamos conocer nuestra realidad y qué hizo Jesús por nosotros. Por lo tanto, necesitamos comprender cada día la voluntad de Dios. Para nuestro informe, encontramos que la ley de Dios para nosotros fue adaptada. Es importante este cuadro. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Isaías 42:21. Dice lo siguiente: Jehová se complació por amor a su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué hizo Dios? Magnificó su ley y lo engrandeció a través de Jesucristo. Y luego encontramos en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 258, lo siguiente. Atención.
La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. ¿Cuándo existía la ley de Dios? Antes que el hombre fuera creado. Fue adoptada, dice aquí la palabra, a las condiciones de seres. ¿Qué tipo de seres? De seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. Como ya dijimos anteriormente, los ángeles no sabían que existía una ley, pero le servían a Dios voluntariamente. Entonces la ley de Dios para nosotros fue adoptada a nuestra condición de seres humanos, pero los ángeles son regidos, son gobernados por la eterna ley de Dios. Y luego encontramos otro escrito muy importante en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 270, este cuadro sumamente importante. Después de la transgresión, dice aquí la palabra, después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definitivamente ordenados y expresados. La ley de Dios no fue cambiada. Aun cuando nosotros hemos caído en pecado, no fue cambiada. Sigue siendo la misma. Y luego dice aquí, fueron ordenados y expresados para responder a las necesidades del hombre en su condición caída. La ley de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, es algo muy importante para nosotros. Si no fuera por la ley, no supiéramos nuestra real condición. No conociéramos que somos pecadores. Gracias a la ley nos muestra lo que somos, porque ella juzga aún nuestros pensamientos. Y si ya pensamos mal, la ley nos dice que en realidad estamos mal. Y por lo tanto la ley fue adaptada a nuestra realidad, pero no fue cambiada. Algo importante, vamos a ver ahora, la ley de Dios es un requisito para la vida eterna. No olvidar este cuadro, la ley de Dios es un requisito para la vida eterna. Encontramos este cuadro muy importante en la expresión del libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Morirás, dice la palabra. Y luego encontramos en el Camino a Cristo la página 61 y también la página 53 lo siguiente: la condición para la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. ¿Cuál era esa condición para que nuestros primeros padres tuvieran vida eterna? Y dice la Escritura que es la misma para nosotros en este tiempo. No ha cambiado, la condición es la misma, pues dice aquí, tal cual era en el paraíso, antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta justicia, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Ah, muy interesante. Entonces, hermanos, la condición para tener vida eterna para nosotros hoy día es que tengamos obediencia perfecta a la ley de Dios, perfecta justicia. ¿Y qué cosa quiere decir la palabra perfecta? Nunca equivocarse. No es que solamente un día me porto bien o un momento y luego el otro día puedo hacer lo que quiero. No, perfecta es siempre. Nunca equivocarte absolutamente en nada, ni en pensamientos, ni en palabras, ni en acciones. Eso es perfección. Y luego dice perpetuamente también el escrito. Perpetuamente quiere decir siempre. En todo tiempo nuestra obediencia debe ser así, derechita. No un día sí, otro día no. No menciona eso la palabra del Señor.
Algo más nos dice este escrito inspirado. Mucha atención. Dice, y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. ¿Se cambió la ley? No. Este dato es muy importante, queridos hermanos. Si para Adán la condición para que él siga teniendo vida eterna era obedecer la ley perfectamente, como dice el escrito, para nosotros es lo mismo. Hay muchas personas que piensan, no, pero Dios es injusto. ¿Cómo nos puede pedir a nosotros igual que le pidió a Adán? Si nosotros ahora somos pequeños en estatura, no somos aquel Adán de 4,5 metros de altura, no lo somos, somos pequeños. 1,5 metros, 1,70 metros, 1,80 y eso, imagínense. Entonces Dios tal vez hubiera menguado la condición para tener vida eterna. Tal vez la ley de Dios hubiera dicho ya no va a ser tan exigente como fue para Adán. Pero mucho cuidado, el informe bíblico, el informe de la palabra de Dios dice claramente que no se cambió ni una jota ni una tilde de la ley de Dios, aunque hayamos caído en pecado. Es la misma condición que se exigió a Adán, lo que se exige a nosotros, la obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. El Señor quiere ayudarnos, hermanos, para comprender esta gran verdad. Ahora vamos a ver lo que la ley de Dios revela. ¿Qué nos revela la ley de Dios exactamente? Veamos el escrito. En el deseado de todas las gentes, la página 711, leemos lo siguiente. La ley revela los atributos del carácter de Dios. ¿Qué revela la ley de Dios, hermanos? Los atributos del carácter de Dios. Ah, qué interesante, ¿verdad? Y luego nos dice también en el conflicto de los siglos, la página 430, lo siguiente. Como la ley de Dios es una revelación, de su voluntad, dice aquí el escrito, un trasunto de su carácter debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. ¿Qué es la ley de Dios, hermanos? Es la revelación de su voluntad. La ley revela la voluntad de Dios al hombre. Es también, dice, el trasunto de su carácter y debe permanecer para siempre como testigo en el cielo para cada ser humano. Eso revela la ley de Dios. Qué grandiosa ley de Dios la que el Señor nos ha regalado. Efectivamente, es grande esta cosa que Dios nos ha dado. Por lo tanto, vamos a analizar brevemente ahora la naturaleza de la ley. Brevemente vamos a ver este cuadro muy importante, la naturaleza de la ley. Pues naturaleza, encontramos el concepto, es la serie de características propias e inseparables de todo ser. Vamos a ver cómo es la ley en sí, su naturaleza original. Y hermanos, vamos a ver esa parte muy importante en la palabra de Dios. En primer lugar, encontramos que Dios es amor. Y su ley, ¿qué cosa será? También es amor. Pero antes de eso, encontramos algo muy importante, que Dios es bueno. Miren, según San Lucas 18:19, Dios es bueno. Y en el libro de 1 Timoteo 1:8 dice que la ley de Dios es buena. ¿Se da cuenta usted la similitud que existe? Dios es bueno, su ley es buena. Y ahora encontramos otro cuadro muy importante. También en Isaías capítulo 6, versículo 3 y el capítulo 5, versículo 16 del mismo libro de Isaías, nos dice que Dios es santo. Y ahora en Romanos 7:12 nos dice que la ley también es santa. ¡Qué maravilloso! Dios santo y su ley santa. Por eso dice que es la revelación de su carácter, de su voluntad.
Y luego encontramos en Salmos 7:11, dice lo siguiente: Dios es justo y la ley, en el Salmo 119, 172, dice que la ley es justa. Oh, qué precioso, hermanos, qué precioso. Esa es la espiritualidad de la ley. Eso es la ley, esa es su naturaleza de la ley. Así como Dios es su ley. Qué importante. Pero un dato más, vamos a ver aquí. Nos dice que Dios es perfecto, según San Mateo 5:48. Y en Salmos 19:7 encontramos que la ley también es perfecta. Oh insondable, oh grandeza de la ley de Dios, incomparable como nuestro Dios. Y luego encontramos en el importante libro de San Juan 4:24, donde dice que Dios es espíritu. Y su ley, en el libro de Romanos 7:14, dice es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo, la ley es espiritual, pero yo soy vendido al pecado. Qué diferencia, ¿verdad? Muy, muy grande, muy rotunda. Luego encontramos, queridos hermanos, que en Jeremías 10:10 dice que Dios es verdadero. Mira, interesante, Dios es verdadero. Y en el libro de Salmos 119, 142 encontramos que la ley es verdad. Así como Dios es verdadero, su ley también es verdad. Pero no queda allí. Tenemos un dato más al respecto. Dios es eterno, dice aquí la palabra. Dios es eterno en el libro de Deuteronomio 33:27. Y su ley en el Salmo 111, 7 al 8 dice, es eterna, afirmados eternamente y para siempre. No se puede cambiar, no se termina. La ley de Dios permanece como su autor, eternamente y para siempre, dice la palabra del Señor. Esa es la ley que necesitamos entender ahora. Pero no solo allí, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, encontramos que la ley es inmutable. Ah, interesante, inmutable. Y en el libro de San Mateo 5, 17 al 18, encontramos que Dios es inmutable y su ley también es inmutable. ¿Y qué quiere decir eso? Inmutable es que no cambia. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esa es la ley del Señor. Y luego encontramos también un dato muy importante en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 255, lo siguiente. Su ley es una copia de su propio carácter. ¿Qué es la ley, queridos hermanos? Es una copia de su propio carácter. Pero también encontramos en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 227, dice, la ley es una expresión de su pensamiento, del pensamiento de Dios. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Esa es la ley. ¿Ven? No es cualquier cosa, no es un simple papel, no es un simple cuadro que nosotros lo podemos tener en el templo o quizás en nuestra casa. No, la ley de Dios es el pensamiento de Dios, es la idea de Dios, es la voluntad de Dios. Y algo más encontramos al respecto. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 99 dice al respecto, mucha atención a esta parte, la ley es la raíz y tronco, el evangelio su fragante flor y fruto. ¿Qué es la ley, queridos hermanos? Dice, es la raíz y tronco, y el evangelio su fragante flor y fruto. Esa es la ley del Señor.
Esa es la naturaleza de la ley, queridos. Así que no olvidemos, por favor, haciendo un recuento de todo lo que aquí encontramos en este cuadro, vamos a resumir esta parte para poder concluir. Encontramos lo siguiente: la ley de Dios es bueno, su ley es buena. Dios es santo, su ley es santa. Dios es justo, su ley es justa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es espíritu, su ley es espiritual. Él es verdadero, Dios es verdadero, la ley es la verdad. Mira, Él es eterno, su ley es eterna. Y luego encontramos, Él es inmutable, la ley también es inmutable. Bendito sea el Señor, porque esa ley es la que Dios nos dio a nosotros. Qué gran privilegio de conocer esta grandiosa ley de Dios, la eterna ley de Dios. Y para concluir, veamos aquí estos detalles muy importantes. En primer lugar, encontramos aquí en la conclusión, hermanos, que la ley de Dios es el producto de la concepción moral de su autor. Es la ley de Dios, la concepción del producto moral de su autor. También encontramos que la ley de Dios es la revelación de su voluntad. Es la ley de Dios. Pero también encontramos que la ley de Dios es la expresión de su amor y sabiduría. Y luego también nos dice que es la manifestación de la personalidad de Dios. Y todo eso está, hermanos, en el Conflicto de los Siglos, la página 520. Pero no queda allí. Camino a Cristo, la página 60, dice claramente a la letra. Veamos aquí, leamos por favor. Y dice, la ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio de amor y en consecuencia el fundamento del gobierno en ley. Rige la tierra, gobierna el cielo y la tierra a través de la santa ley, la ley de Dios. Esa es la ley que Dios pone a nosotros también, al ser humano, para que nosotros nos podamos guiar por ella. Tiene su motivo, tiene sus objetivos principales y tiene también sus funciones, la ley de Dios. Estaremos estudiando estos cuadros posteriormente, haciendo alusión de la importancia de la ley de Dios. Y concluimos diciendo en el Conflicto de los Siglos, la página 520, atención a este cuadro, dice, la ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. ¿Qué es la ley de Dios, hermanos? Por su propia naturaleza, inmutable. ¿Qué cosa es inmutable? Que no se cambia. Que no se puede hacer menos para nosotros, porque para Adán fue mucho y para nosotros menos, no. Nosotros hemos cambiado, pero la ley de Dios no cambia. Así como Dios no cambia, es inmutable, nosotros, o su ley también no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra cosa, pero Dios no es así. Su ley tampoco es así. Y esa es la ley que Dios puso delante de nosotros. Pero ¿qué más? Dice aquí, semejante ley, expresión del pensamiento y la voluntad de Dios. Semejante expresión del pensamiento, de la voluntad de Dios. Es la ley de Dios, hermanos. Debe ser duradera como su propio autor. Oh, qué maravilla. La ley de Dios es tan duradera como su propio autor. Quiere el Señor darnos la dicha, darnos el privilegio, queridos hermanos, de conocer la grandiosa ley de Dios. Quiero decirles, el conocimiento escaso y poco de la ley de Dios hace que el ser humano viva de una manera fácil, de una manera, que no es tan exigente, porque no conoce la realidad de la ley. Como ya mencioné al inicio, solo nos hemos acostumbrado a decir, haz esto, haz el otro, haz aquello, solamente damos órdenes. Pero la ley de Dios no se trata solo de órdenes. La ley de Dios se trata
de conocerlo como dice la palabra de Dios. Hay que conocer que la ley es buena, que la ley es santa, que la ley es nuestro guía para llevarnos al Señor. El Señor quiera darnos su fortaleza y darnos de su gracia cada día para comprender lo que la ley de Dios dice. Que lo pongamos a la ley en el sitial que corresponde. No rebajemos la ley a un nivel solamente de prohibiciones, de deberes nada más. Si nosotros predicamos una ley solamente de la prohibición, ¿qué pasa? Muchas personas caerían en el error tan grave de un legalismo, de querer hacer lo que la ley exige y luego finalmente, al ver nuestra naturaleza realmente que no satisface por nada los requerimientos de la ley, ¿qué va a pasar? Un desánimo espiritual. Pero queridos amigos y queridos hermanos, oremos a Dios para que entendamos la ley de Dios en su carácter espiritual, en el aspecto de la misericordia. No se pierda el segundo estudio, hablaremos de las exigencias de la ley de Dios. Lo que Dios exige, me exige a mí y le exige a usted. ¿Qué será? No se pierda el siguiente estudio. Por ahora, el Señor lo bendiga y los bendiga a todos. Dios bendiga a los que ven esta exposición y el Señor los guarde. Estaremos orando por ustedes y ustedes por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.